yo quiero hablarles sobre la cruz, el punto a donde el proceso del peregrino llega en esta parte que les quiero compartir. ¿Y por qué la cruz tendrá un significado tan desgarrador en el creyente? Pues algo que si usted vino aquí, a lo mejor se dio cuenta que casi nunca ponemos cruz. No tenemos una cruz, ¿verdad? Y no sé si usted se ha puesto a pensar ¿por qué? O por qué de repente a veces sé que ahora lo estamos adoptando más y a lo mejor usted lo podría pensar que porque puede parecer religioso, o que nos asemejaríamos a la religión católica donde siempre todo está, siempre hay cruces. Y a lo mejor usted puede tener conceptos, ¿por qué? Y a lo mejor esta mañana se va a despertar algo en su corazón, en su espíritu, y va a tener un punto de vista, y va a decir, ajá, por esto. Pero la cruz para el creyente, el discípulo de Cristo, tiene un significado desgarrador. No es solamente como un símbolo más, sino que hay un significado desgarrador y que lleva en todo esto la sangre, la muerte, la vergüenza. Y para que esto pase, tiene que venir una revelación por el Espíritu Santo, para que podamos comprender lo que sucedió allí en la cruz. ¿Qué pasó allí? Y es que el Hijo de Dios, digan conmigo esta frase, el Hijo de Dios murió ahí. El Hijo de Dios murió ahí. Hace unos años, en unos donde vivía yo con mis papás, de unos vecinos, uno de sus familiares murió en un accidente. Y fue muy, muy, muy feo, como los accidentes de carretera, ¿no? Muy, muy feo el accidente. Pero se hizo noticia en todo el pueblo. Y después empezó a pasar el periódico, porque saben que el periódico eso es lo que vende, ¿no? La gente quiere ver. Entonces andaban allá con el periódico, que mire usted cómo murieron aquí las imágenes de los cuerpos. ¿Ven eso? Y andaban allí en la calle y pasando. No teníamos, o sea, están recibiendo ahí su cuerpo los vecinos, ¿no? Y los otros, pues ya pasando ahí con el periódico, mírelo usted, las imágenes. Y yo decía, si esta gente supiera que aquí viven eso, ¿qué harías? No sé si se han puesto a pensar en esto. Por eso no compre usted esos chismes baratos. No sé si se enteró, usted haga otra cosa antes. A ver cómo, o sea, porque ese es el morbo, ¿no? A ver cómo quedaron. Y creo que pues es una opinión, y he pensado en esta semana eso, que mientras tú no hayas ido a la cruz, cargarás un crucifijo sin saber lo que sucedió allí. Ahora piensa que fuera tu hijo y que todo el mundo lo manoseara. Mira, aquí está, como un amuleto. Mírenlo. Es como que cargas en tu sala. Fíjate cómo quedaron estos que los mataron. Ahí fíjate. Y tú ves su desnudez, su sangre, sus heridas. Ay, qué feo, ¿no? Pero pásamela, Michelle, para que yo también la cargue. Es algo que se hace muy común ahora, ¿verdad? Y creo que eso es, mientras tú no hayas tenido la revelación de un Cristo, el Hijo de Dios muriendo por ti, cargaremos una cruz, un crucifijo a la ligera. Porque lo que hay allí es la vergüenza del Hijo de Dios desnudo, muerto, expuesto por nuestros pecados. Así que en el momento que tú reconoces lo que ahí pasó, dices, no, fue algo terrible. Por eso el apóstol Pablo escribe tanto eso. El escritor de Hebreos dice, cuando pecamos deliberadamente, lo que estamos haciendo es que nos estamos burlando
del sacrificio de Cristo. Así que yo no logro entender por qué pasas por un lugar, un bar, y tienen un crucifijo ahí. Dices, solamente se están burlando, están pecando aquí, pero mientras quieren que los proteja. Me voy a pecar, pero pues cuídame, ¿no? Y acaricias un crucifijo, una cruz, échame la mano, sabiendo que vas a hacer maldad. Es semejante así a esto. ¿Sabes qué? Algo en el progreso del peregrino, cuando él llega a la cruz, tiene una revelación del Hijo de Dios muriendo, y en ese momento su pesado fardo de pecado se desprende de sus hombros, y él tiene una transformación, y él comprende que por sus llagas, por su muerte, por su sacrificio, por el vituperio, es que yo tengo la vida que hoy tengo. Así que entonces si yo pusiera un día una cruz en este lugar, tú dirías, lo que envuelve, dirías, es tan terrible lo que pasó allí. Y como vivimos en una cultura así, esta semana tú te vas a encontrar con muchas cruces, y vas a ver que el Espíritu Santo te va a recordar y va a decir, mi hijo murió ahí. Ese es el significado, porque la cruz, Cristo vino a ser un antes, partió la historia en dos, antes y después de que la historia de la humanidad no volvió a ser la misma, porque hubo un impacto en la vida de la raza humana. Salmo 103, versículo 12. El Salmo 103 que iniciamos leyendo 5 versículos esta mañana es maravilloso, pero dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, es algo que no se puede, nunca se va a tocar, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y creo que hay pecados que cometimos, hay pecados que cometimos de los cuales nos hemos arrepentido, que hoy cuando los recordamos nos causan vergüenza. Que dices, ¿por qué lo hice? ¿En qué estaba yo pensando? Y solamente sentimos repugnancia y vergüenza cuando hubo un arrepentimiento, y dices, ni siquiera quiero pasar por ahí, quiero volver a hacerlo. El salmista inspirado dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y sabes dónde se concretó esa obra maravillosa? Fue en la cruz. Allí el Hijo de Dios estuvo absorbiendo toda la maldad. Por eso los apóstoles escriben, después dicen, ellos tienen una revelación de la cruz, lo que pasó, del sacrificio. Y dicen que Él, por eso, así era por la ley, así se tenía que pagar, así tenía que morir el delincuente. Pero Él no era delincuente, pero Él decidió, dijo, porque quiero alejar el pecado de la humanidad. Así que la principal victoria del cristiano fue ganada en la cruz. Fue allí donde Dios sacrificó a su Hijo por los pecados de la humanidad. Jesús tenía que morir para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Y no ha existido ninguna victoria más grande que esta. Pero quiero que esta tarde podamos ver un poquito las horas previas antes de la muerte de Cristo. Y eso sucede después de la cena pascual, cuando van al aposento alto. Sí saben, ahí que tienen la última cena, donde beben el vino, la copa, pero donde Jesucristo expone que va a ser traicionado. Después de la cena ellos bajan y van a un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Y en Getsemaní fue allí donde Jesús se rinde completamente a la voluntad de su Padre. Él todavía tiene como una esperanza, porque Él sabe lo que va a sufrir en la cruz. Sabe toda la golpiza que le van a dar, cómo van a abrir su costado. Sabe que le van a poner una corona de espinas, sabe que lo van a clavar.
sabe que va a morir como asfixiado ahí por toda la presión que hay. Él sabe lo que va a pasar, pero también sabe que consciente todavía, él va a pasar la peor burla que un ser humano puede pasar, porque él sabe que él es santo, él no tiene pecado, y que va a ser enjuiciado con maldad, no legalmente, que va a ser traicionado por uno de sus amigos. Él sabe lo que va a pasar, porque la Biblia lo va diciendo en la profecía, que le van a desfigurar su rostro, porque le van a arrancar la barba, lo golpean, lo abofetean, lo escupen, se mofan, y van a ser por muchas horas de sufrimiento. Entonces él bebe la copa y está él acongojado. Es una cena tan terrible, pero después de eso baja a Getsemaní y quiere que sus amigos lo acompañen, y él le hace una súplica todavía a su padre: si puedes, líbrame de beber esta copa. O sea, es muy terrible lo que voy a vivir. Por eso creo que como iglesia hoy vamos a tener una revelación, y cada vez que podamos ver a alguien acariciando un crucifijo, burlándose, paseando una vez más a Cristo por las calles, tú vas a decir: Señor, ten misericordia de esta gente, y dales la revelación para que no estén haciendo un ritual que solamente les acarrea más condenación, sino que a través de esa historia que ellos conocen, la revelación de tu Espíritu Santo pueda venir a ellos, y ellos puedan tener una vida, encontrar una vida eterna, porque ellos conocen la historia, pero necesitan la revelación. Ahora, si Jesús se hubiera negado y hubiera dicho: no aguanto, y hubiera despreciado la cruz, si él hubiera dicho: no quiero pasar ahí, esa cruz nunca se hubiera levantado, y nunca hubiera habido un antes y después, y la cruz seguiría siendo un instrumento de muerte, de condenación para el ser humano, porque allí crucificaban a todos los condenados por la ley. Pero lo peor es que usted y yo tendríamos una muerte eterna, no tendríamos oportunidad. Hay también otra verdad muy reveladora acerca de lo que sucedió en el huerto horas antes del arresto de Jesús, y es que los discípulos tuvieron la oportunidad de mostrar fidelidad. Esto dice el de al lado: los discípulos tuvieron oportunidad de mostrar fidelidad, de mostrar fidelidad. Sin embargo, ellos no pasaron la prueba 3 veces. Y quiero que aprendamos algo de este fracaso. Al término de la cena de Pascua, Jesús, que llevó a sus discípulos del aposento alto a un lugar de aislamiento y de oración. Él quería tener fuerzas espirituales, y lleva a sus discípulos y les dice: quiero que se mantengan alertas y vigilantes. Quiero que ustedes, ha empezado la hora difícil, las horas cuando el Hijo del Hombre va a ser entregado. Estamos en un momento de tensión. Quiero que ustedes estén vigilantes, alertas, despiertos. Y los invita a orar y estar alertas. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Se durmieron. Se durmieron. Manténganse vigilantes. Ahora, llega una parte del huerto, están los 11 allí, ya el otro se ha ido para traicionar, y dice: ayúdenme a orar, vamos a estar alertas en oración. Y después escoge a 3 de sus discípulos cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Pero quiero que podamos pensar más allá. Ahora vamos a hacerlo más, pero vamos a pensar que escoge a Ed, a César y a Raúl. 3 personas, 3 hombres como tú y como yo, que han sido llamados para una misión. 3 amigos que Jesús los tiene en una relación de amistad, de cercanía, de confianza. Con ellos ha pasado los momentos maravillosos. Ellos han tenido una revelación grande de quién es Él, una relación estrecha. Y les dice: bueno, ustedes acompáñenme un poco más adentro. Los lleva y les dice: por favor, amigos, manténganse alertas, orando y vigilando.
Quiero que ustedes estén más cerca de mí, pero también ayúdenme en la oración. ¿Y qué sucedió con esos 3 amigos? Se durmieron. Y aquí yo pensaba que antes de la cruz había indiferencia, como sucede en este tiempo. Ya no sé cuándo va a ser Semana Santa, pero cuando empieza Semana Santa, la gente comienza a prepararse, según, vamos a esperar Semana Santa. Pero algo de lo que yo creo es que hay ese adormecimiento en la sociedad. Al igual que en el día de Cristo, la gente se duerme. Ya viene Semana Santa y entra un adormecimiento, porque son días cuando recordamos la historia, cuando la salvación tendría que volver a llegar, porque empezamos a recordar lo que pasó en la cruz, pero la gente se vuelve a dormir, porque pasa Semana Santa y la mayoría termina bien embriagado. Después del domingo de resurrección, ellos ya no resucitaron, ¿no? Desde el sábado de gloria ahí quedaron. Así que el domingo de resurrección, todos ellos están más crudos que otra cosa. Se vuelven a adormecer igual que allí. Pero yo estaba pensando, iglesia, vamos a pensar, a ti nos escoge y dice: ven, acompáñame, quiero que tú conozcas lo que sucedió en la cruz. Por favor, estate vigilante, estate alerta, te voy a revelar. Y nosotros, en lugar de estar atentos a esperar lo que Cristo hizo, nos dormimos. Eso se llama indiferencia. ¿Cómo se llama? Indiferencia. Ay, sí, Cristo, pues ya sé que hace 2000 años tú moriste por nosotros, y le contamos la historia, pero con indiferencia. Y es que ante la cruz es descubierta nuestra verdadera naturaleza, y allí lo aceptamos o lo negamos. Ante la cruz, por eso yo quiero que usted vea la película. Peregrino va subiendo la montaña con dificultad y lleva todo su peso. A lo largo de 2000 años, al paso de 2000 años, ¿cuánta gente ha llegado a la cruz? Ha tenido la revelación de la cruz, ha tenido la imagen de la cruz, del Cristo crucificado, pero lo único que al llegar ahí no encuentran más, no entienden más. Solamente lo miran y se quedan mirando. Pobre, de verdad. ¿Por qué le hicieron eso a Jesús? Bueno, vámonos. Y te bajas por la misma cuesta que subiste, sin que el peso de tu pecado haya sido quitado. Por eso es que la cruz es un lugar terrible. Por eso cuando Cristo dice que estaba muriendo, sucedió un eclipse, el sol se oscureció. Pero imagínense, sucede, y es que dice: cuando Él venga otra vez, dicen los profetas, que al poner su pie lo va a poner en dos montañas y se van a partir, literalmente se van a partir. Pero hay alguien en la puerta, abran la puerta. Pero cuando Cristo muere, algo tremendo sucede. Es que cuando Él dice consumado es, la tierra se oscurece. Lo que continúa es que hay un terremoto. El velo del templo se parte en dos y los sepulcros se abren. La cruz es terrible, ¿verdad? Imagínate. Y dice que la gente empezó a andar, dice que la gente se confundió. Los soldados que estaban entrenados para matar así, los romanos eran salvajes, no tenían compasión. Ellos eran salvajes, que se han estado burlando. Dice que uno de ellos dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un ser endurecido que sabe meter una lanza ahí, que lo atravesó, que se mofó, que clavó ahí en un ser vivo todavía unos clavos de cuántas pulgadas, que parte el hueso ahí, los tendones, que está yendo, tiembla, se parte la tierra, se empieza a oscurecer, empieza el terremoto, la tierra se comienza a abrir, hay oscuridad, pero los sepulcros se abren. Y dice que la gente en ese momento hubo resurrección, como la que va a suceder cuando Cristo venga. O sea, gente
sus cuerpos fueron vivificados, pero no salieron como espíritus, sino que salieron con cuerpos, como lo que va a ser la glorificación cuando Cristo venga. Que la gente se encontró a gente que ya había muerto en Jerusalén, ahí en la ciudad. Decía, oye, ahí pasó. O sea, hay un terror en la ciudad, porque la cruz es terrible. El Hijo de Dios muriendo ahí. Y esta revelación, el Espíritu Santo te la va a ir aumentando en este tiempo. Y que cada vez que tú veas una cruz, que tú cada vez que pases ante una parroquia dices, hay algo muy grande ahí, Cristo, revélaselo a mi generación. La cruz nos descubre. Este soldado, imagínate, pues se conmovió y a lo mejor empezó a llorar al estar mirando ahí. No, este no es cualquier ladrón, este no es cualquiera. Él se comienza a conmover y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque la cruz expone lo más oscuro, lo más duro de nuestro corazón. Lo expone. Es un lugar terrible. Y es que allí encontramos salvación, el perdón de nuestros pecados al reconocer ese sacrificio. Pero cuando nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo, lo único que nuestro corazón se convierte es duro, sin vergüenza. Agarramos religión y podemos seguirnos mofando. Y creo que esta es la condenación que el escritor de Hebreos le dice al pueblo de Israel. No, pueblo de Dios, ustedes saben de ese sacrificio, no pueden vivir a la ligera. Jesús, antes de morir, está encontrando una respuesta en sus amigos. Ayúdenme a orar porque me va a suceder algo terrible. Y es que yo no he conocido pecado, porque para un ladrón es fácil morir allí, no sé si es la palabra así es fácil morir, pero él sabe que necesita ser condenado. Y al ser un ladrón de muchos años de su vida, él se ha enfrentado muchas veces a la muerte, ha matado a alguien más, su corazón está duro, está perverso, ya ha estado en la prisión. Entonces mañana te van a crucificar y dice, bueno, a lo mejor no dice, pues ya qué. Está un poco triste, pero dice, pues es el destino que nos toca. Pero el Hijo de Dios dice que es el Cordero sin mancha. Él nunca ha pecado. O sea, Él no tiene endurecimiento en su corazón. Sus fibras no son como las de nosotros, que podemos ser indiferentes. Él dice que es un Cordero sin mancha, una persona inocente. O sea que Él tiene la inocencia de mi hijo, de mi bebé. Aunque tiene 30 años, Él es puro y sin mancha. Él no sabe qué es mentir, Él no sabe qué es traicionar. O sea, Él trae un corazón inocente, un corazón limpio. Y lo comienzan a enjuiciar y comienza a cargar. La humanidad en esas horas comienzan a vaciar sobre Él toda su ira. Él la está recibiendo y dice, la tengo que cargar, porque cuando yo muera voy a decir consumado es, y en este momento voy a hacer un antes y un después. Y todo aquel que venga a la cruz, que reconozca mi sacrificio, va a tener vida eterna. Él lo comienza a absorber. Por eso Él necesita a sus amigos. En el progreso del peregrino trata por todos los medios de encontrar cómo aligerar su pesada carga, y no hay nada. Y en el camino se encuentra a Sabio Mundano. Sabio Mundano lo quiere desviar, y cuando se encuentra nuevamente a este hombre que se llama Evangelista, le dice: peregrino, ¿por qué te has desviado? ¿Por qué estás siguiendo? Y dijo: es que me encontré a un hombre, Sabio Mundano, y me dijo así, así, así. Y le dice el evangelista: hay 3 cosas por las cuales tú tienes que odiar al sabio mundano. Y es que el sabio mundano es la corriente de este mundo, el que te quiere hacer creer que por seguir una religión tú vas a tener vida eterna, que por seguir una vida moral tú vas a alcanzar la vida eterna y ya estás bien. Y es que no es así, iglesia. Nuestra vida es transformada y regenerada por el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros recordamos, por eso es que lloramos de vergüenza cuando nuestros pecados son expuestos, cuando hay un arrepentimiento, decimos: no lo vuelvo a hacer. Qué pena, qué vergüenza. Y le dice: lo primero,
sabio mundano te trató de llegar, te trató de desviar para que tú no llegues a la cruz. ¿Saben qué? La corriente de este mundo nos quiere evitar de que lleguemos a la cruz. Y le dice, tienes que detestarlo. Número uno, porque Él te trató de desviar del camino que es la verdad y la vida. Y así lo dice Juan 14:6. Porque Jesús, ¿quién es? Él dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es una revelación, iglesia. No hay medio de llegar a Dios si no es a través de Cristo. Y para llegar a Cristo tú tienes que pasar por el reconocimiento de la cruz. Por eso es que usted, si no ha tenido un encuentro con Cristo y cree que por moralidad, por religión, por venir al refugio, algo va a suceder de una transformación en su vida, no, hoy le digo que no. Está muy padre que usted viene porque se expone la palabra de Dios y la presencia de Dios le puede transformar y ir a estar viendo su entendimiento, pero usted personalmente necesita una revelación de la cruz y lo que ahí sucedió, para que usted pueda decir, sí, encontré el camino, la verdad y la vida al venir a Cristo. Al venir a Cristo. La segunda cosa, le dice el evangelista, el sabio mundano trató de hacerte creer que la cruz es ofensiva y que la predicación de la cruz es una locura. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que si yo un día pusiera una cruz, sería para predicar de la cruz. Quiera Dios que cada vez si usted tiene una cruz en su casa, usted se haga un predicador de la cruz. Diga, esto significa. Para la gente dice que la cruz es una locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Saben que el Apocalipsis dice que vamos a ver a Cristo, vamos a tener una revelación de un cordero como inmolado? ¿Sí lo han leído? Porque sí a lo mejor hemos tenido una revelación, pero en el final de los tiempos, antes de que estemos por la eternidad, vamos a tener una revelación de un cordero como inmolado. O sea, vamos a tener una revelación de ese Cristo, cómo quedó. Y va a venir una admiración en nosotros que lo queremos adorar por la eternidad, porque vamos a ver lo que Él pagó por nosotros. Pues Mel Gibson hizo una película en la cual trató de simular a través de una película cómo es que quedó el Cristo, porque nos gustan las otras películas donde pues sí más o menos, pero todavía tiene tantito maquillaje, ¿no? Ahí está la cruz, pero las gotas pues vienen bien pintaditas, ¿no? Y todavía ahí le dejan el color ahí medio bronceado, ¿no? Del Cristo. Pero dice que Él quedó desfigurado. O sea, era solamente una masa de carne molida. Él fue molido, dice Isaías, por nuestras rebeliones. Porque la manera como los romanos ejecutaban a un hombre era sangriento, era cruel. Dice que si no se morían en el tiempo estimado, que ellos pensaban, les quebraban las rodillas para que la presión, porque ellos mientras estaban en la cruz, al estar aquí crucificados, ellos hacían un esfuerzo para respirar y empezaban a asfixiarse, pero si no se morían en el tiempo, les partían las rodillas y en ese momento su cuerpo se desguanzaba, se caía y sus pulmones se colapsaban y él moría asfixiado. Pero la manera como golpearon a Cristo fue tan cruel que dice no hubo necesidad, según la profecía, de quebrarle las rodillas. O sea, él antes de eso, él se murió. O sea, fue tan sangriento, ¿Sí me entienden? Por eso, como cristianos, tendríamos que mostrar un respeto, es decir, no se pueden burlar más del Hijo de Dios.
Cuando tú vayas por la calle y la gente ande paseando un crucifijo, digo, no, Dios, no se pueden burlar más de tu Hijo. Por eso predicamos que en la cruz hay poder de Dios, hay salvación y hay vida. Y tercero, si no vas a la cruz, le dijo evangelista a Peregrino, si tú no vas a la cruz, vas camino a la muerte eterna. Y te lo digo una vez más, iglesia, si tú no vas a la cruz, vas a la muerte eterna. Por eso vamos a la cruz. Por eso cantamos de la cruz. Y decimos, ahí pasó, gracias sublimes. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por eso cantamos de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, nada ni nadie nos separará del amor que tenemos en Cristo Jesús. Y él dice, ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, nada de esto nos puede separar, porque ese amor que Él nos demostró es más grande que todo eso. Él padeció todo eso y siendo Hijo de Dios, Él prosiguió, dijo, lo voy a padecer para que la humanidad, el día de mañana, que se acerquen a la cruz, encuentren la esencia de mi amor. Él está en Getsemaní, hace una oración de entrega. Y Jesús en Mateo 26, 38 al 43 le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él ya sabe lo que le va a suceder. Quédense conmigo, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero vino a sus discípulos, y ¿cómo los encontró? Los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿por qué no han podido velar conmigo una hora? Por favor, velen para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Qué triste, ¿verdad? Porque ellos no habían tenido una revelación de la cruz. Ellos todavía no lo habían contemplado. Y mientras el ser humano por el Espíritu Santo no tenga una revelación de la cruz, seguirá viviendo indiferente a la cruz. No sé cuántos de ustedes están pasando experiencias duras hoy en día, pero Cristo está muriendo por ti. Cristo está extendiendo su mano porque sabe que no hay salvación fuera de Él para ti. No te quedes dormido, no te hagas indiferente en la hora más crucial de tu vida. Que la indiferencia no te desvíe del mayor regalo que puedes recibir. Ahora, lo que sucedió después es más de lo que quisiéramos imaginar. Jesús regresó por tercera vez y solo para encontrarlos una vez más dormidos. Mateo escribió, y dejándolos la segunda vez, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces le pidió a Dios que le quitara la copa? 3 veces. Ahora, entiende que Él no era un Cristo que decía, a ver, vamos a hacerle una oración, levanta al muerto. No, pues no quiso, vamos otra vez. Padre, te pido que tú levantes al muerto. No, Padre, no, Él no era de esos. Él era un Dios que tenía, Él era el Hijo de Dios, una comunicación directa. Él decía, hazlo. Y Dios lo hacía. Pero en esta ocasión le pide 3 veces, por favor, porque sabe la dureza que va a pasar Él. Siempre cuando nosotros, pues me ha tocado muchas veces escuchar historias de gente que perdió un familiar, que murió, y dice, y Él creo lo presentía. Antes de salir me dijo esto. Él unos días antes, Él sabía que se iba a morir porque Él arregló esto, Él hizo esto, Él me dijo esto. No sé si han escuchado esas partes. El Hijo de Dios lo sabía toda su vida.
Pero en los últimos instantes fue tanta la carga emocional, espiritual, porque Él mismo dijo que el príncipe de las tinieblas se había desatado esa noche. Él busca un consuelo. Él sabe lo que va a suceder. Por eso es que nosotros tenemos esa admiración, ese respeto de la cruz. Y tratamos como iglesia de no hacer la vana, de no hacer la burla, de no hacer la mofa, porque comprendemos lo que eso representa. Ahora, una vez que la iniquidad de Satanás se puso en acción, Él le dice a sus discípulos: ya no se pudo evitar, duérmanse. No pudieron velar ni orar. Dormid ya, descansad, porque la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado. 3 veces lo pidió, pero dijo: no pasó. Así que empiezo el proceso de morir. Cuando vengamos a Getsemaní, el lugar donde Jesús llevó a estos hombres aquella noche, tenemos que estar completamente concentrados en su santidad, en esa claridad, en esa gracia. Por eso es que nos humillamos, por eso es que doblamos rodillas y nos postramos, no como un rito, sino como decimos: aquí está alguien más grande que yo, alguien que siendo puro y sin mancha decidió entregar su vida, aunque le costó mucho y trató de evitarlo. Tuvo mucho amor por mí y lo quiso hacer. Lo quiso hacer. Zacarías 12:10. Nos ponemos de pie y terminamos en esta tarde. En el progreso del peregrino. Y esta escena desde niño para mí ha sido conmovedora. Anoche una vez más la recordaba y sigue teniendo esa esencia, ese poder. Porque no sé cuántos años cargaste tu pecado hasta que Él te despojó de él. O te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo llevas cargando el mismo pecado, el mismo fardo que siempre te agobia y que solamente cada semana te lo vuelves a acomodar y que te hace andar en la vida de una manera lenta, agobiante, pero que no sabes qué hacer para despojarte? Y te encuentras como peregrino cada vez que encuentras una esperanza, porque Él se encuentra a buena voluntad, al Señor intérprete, al evangelista, y Él le dice: en este libro he comprendido que voy a la muerte eterna. Y después Él dice: dígame, buen hombre, ¿qué debo hacer para quitarme esta pesada carga? No sé cuántos de ustedes hoy vienen todavía con esa pesada carga y que dicen: ¿cómo me puedo quitar esta pesada carga? Y solamente te la vuelves a acomodar sin saber qué hacer. Pues ¿sabes qué? En la cruz es donde nuestra carga se nos desprende. Entonces, peregrino llega ante la cruz. Y en su libro Juan Bunyan escribe: ahora bien, mi sueño, que el camino por donde cristiano debía pasar tenía a cada lado un muro llamado salvación. Por allí pues corrió sin gran dificultad, aunque llevaba un pesado peso en su espalda. Y corrió hasta que llegó a un lugar más elevado, donde había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. En cuanto cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de sus hombros
y cayendo al suelo, rodó hasta caer en el sepulcro y no lo volvió a ver más. ¿Por qué? Porque Salmo 103:12 dice: como está el oriente del occidente del lejano, así es poderoso Dios a través de Jesucristo de alejar nuestros pecados. O sea, nunca más los vuelves a ver. Ese poder está en la cruz, iglesia. Ese poder está en la cruz. Cristiano, sintiéndose aliviado, exclamó con gran gozo: bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. Por eso me da tristeza cuando la gente sigue paseando un Cristo muerto, con agonía, con tristeza, solamente para despertar un día más con la misma carga. Y es que cuando realmente vamos a la cruz, exclamamos: bendito aquel que me ha dado descanso. Bendito aquel que con sus sufrimientos y con su vida, con su muerte, me ha dado paz. No sé cuántos de ustedes quieren experimentar esto, porque yo lo experimento, pero cada vez que llego a la imagen de la cruz, vuelvo a sentir eso en mi corazón, ese gozo, esa experiencia de la bondad de Dios. Allí se quedó parado por unos instantes, pasmado de ver lo fácilmente que se había caído su carga, porque ante la cruz de Cristo, ante ese sacrificio, no hay un pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Miraba y miraba hasta que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y Zacarías 12:10 nos dice algo importante. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Levanta tu mano, iglesia, porque hoy el Espíritu Santo quiere derramar espíritu de gracia. ¿Para qué nos ayuda esa gracia, esa revelación? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Por eso no cargamos un crucifijo, porque es como si cargáramos una imagen de nuestro hijo muerto. Por eso es que vemos que el Hijo de Dios merece nuestra admiración, y solamente por la gracia del Espíritu Santo es que tenemos esa revelación. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es por eso que cuando vamos a la cruz y tenemos esa revelación, iglesia, decimos: Él no merecía morir. Él no merecía morir, pero murió por mí y mis pecados están perdonados. Dice: Él estaba mirando y llorando, y llegaron 3 seres resplandecientes que lo saludaron diciendo: la paz sea contigo. Enseguida el primero le dijo: tus pecados te son perdonados. El segundo le quitó los andrajos y lo vistió de ropas blancas. El tercero le puso un sello en la frente y le entregó un rollo de pergamino que lleva un sello. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1:13 nos dice lo siguiente. Lo leemos, iglesia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. El peregrino dice: agobiado estuve bajo el peso de mis pecados. Nadie me los podía aliviar hasta que llegué aquí. Oh, qué lugar es este. Y él declara: aquí empieza mi felicidad. Inclina tu rostro un momento.
Si puedes levantar un momento tus manos y comienza a adorar a Jesús. Espíritu de la gracia y de la revelación que viene sobre nosotros hoy, que comienza a revelarnos al unigénito, al primogénito de Dios.